desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta porción final es tremenda, así que usted prepárese, vamos a orar a Dios. Pero antes de orar, usted disponga en su corazón el querer escuchar la palabra y meditar en ella. ¿Bien? O sea, usted mismo hable y diga: yo quiero escuchar la palabra, yo dispongo mi vida para Él. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias por traer palabra. La palabra es la que nos muestra el camino de la fe. Y fe, Señor, es toda aquella obediencia que se desata por escuchar tu palabra. Señor, te pido una vez más que limpies nuestros pensamientos, que limpies nuestro corazón, para que en nosotros haya, Señor, esa decisión de seguirte, Padre. Yo he decidido seguirte. Habla, Padre, que tu Hijo escucha. Habla, Señor, que tus hijos escuchamos. Padre, que esta palabra trascienda las distancias, que los que están allí conectados por internet dediquen su corazón para escuchar el mensaje y ponerlo por obra. Padre mío, gracias por habernos llevado este tiempo para poder culminar esta enseñanza a partir de Efesios. Obra en cada uno de los que escuchen este mensaje, para que nosotros podamos tener los ojos tan limpios como tú quieres, nuestros oídos tan abiertos como tú deseas, nuestro corazón tan sensible como tú lo quieres, Padre mío, y nuestras manos y nuestros pies ejerciendo como tú lo deseas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos acerca de que cuando uno lo invitan a un momento especial, llega una carta o un mensaje, y ese mensaje le coloca a uno una carga de responsabilidad o de compromiso para poder asistir a esa invitación, para poder llegar a ese lugar. Y entonces uno se siente como con la obligación o con la responsabilidad de ir. A eso entendíamos que se le llama vocación. Es decir, cuando se habla de que Dios hace un llamado o nos da una vocación, es que usted se siente empujado a hacerlo. Los profetas también lo manifiestan cuando usted lee la escritura y dice el profeta: tú abusaste de mí, Señor. Así le dice Jeremías, por cuanto Dios utilizó a Jeremías para hablarle al pueblo. Y Jeremías muchas veces no quería hablarle al pueblo porque el pueblo no lo escuchaba. Y entonces él decía: ¿para qué les hablo? Pero él tenía la vocación, la obligación, la responsabilidad de hablar. Pero esa vocación y esa responsabilidad de hablar la palabra no es algo que surge aquí en la mente, o es algo que es una obligación porque usted firma un contrato, sino que es algo que arde en el corazón. Y entonces los profetas, aunque querían silenciar, dicen: pero no puedo porque mi corazón arde. Y ellos daban la palabra. Jeremías le dice: han abusado de mí por dar tu palabra. Porque en otros profetas era porque no escuchaban. En el caso de él era porque no lo escuchaban y lo golpeaban, lo metían en las cisternas. Y cuando digo en una cisterna era que también allí se encontraba a veces estiércol o las heces fecales de los hombres, y allá estaba metido. Y cuando veían que la palabra se cumplía, entonces sentían temor y lo sacaban. La última vez que lo sacaron fue porque ya el rey, que él había dicho: tú vas a morir, el rey dijo: yo no voy a morir. Él dijo: si yo no muero, yo moriré. Y el rey murió y lo sacaron a él de allí. Así que cuando hay una vocación, usted no se puede resistir a esa vocación. Eso lo llama, y Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. Pero a veces nosotros
limitamos al Espíritu, y eso suena imposible de decir. ¿Cómo así que yo voy a limitar al Espíritu de Dios si Dios es el Todopoderoso? Dios nunca nos obligará a actuar por su palabra. Él todos los días está constantemente invitando, llamando, hasta que vendrá un día en el cual ya no llamará, sino que sonará la trompeta y nunca más volverá a llamar. Y todos aquellos que hayan recibido la invitación y se hayan vestido para la ocasión, podrán vivir para el reino de los cielos. Así culminamos hace 8 días. Ahora, cuando usted llega a la fiesta, usted en la fiesta también va a hacer algo. Pues es odioso cuando usted lo invitan a una fiesta y, por ejemplo, la fiesta es para una cena, y entonces en la fiesta está preparada la mesa, los cubiertos, los platos, y le comienzan a servir a usted la cena, y usted lo que hace es no comer. Eso es un agravio para quien lo invitó, es una ofensa para quien lo invitó, dejarle la mesa servida. Bueno, entonces recordábamos que en los evangelios Jesús cuenta una parábola en la cual hay un hombre que está en la fiesta, entró a la fiesta, pero le dice: ¿y tú por qué no estás vestido para la fiesta? Y en esta parábola Jesús no dice: por favor denle una ropa a él. No, porque ese tiempo ya pasó. Sino que en la parábola lo que dice es: sáquenlo, porque no es digno de estar en mi fiesta. Y lo sacan. Así que Dios es Dios, y Él en su reino no permite agravios. Cuando entremos a su reino, Él va a entrar, dice que no va a entrar nada corrompido, de tal manera que acá en la tierra estamos también conociéndolo y aprendiendo a caminar como Él quiere que caminemos. Y lo primero que tenemos que entender es que el caminar del cristiano, hace 8 días era la mente cristiana, hoy es el accionar cristiano. El caminar como cristiano no se reduce a la conducta, porque de manera errada mucho se ha predicado y todavía se predica que el que es cristiano actúa bien. Y al decir eso se comete un gravísimo error, porque no quiere decir que el cristiano no actúe bien. Por supuesto que sí. Si somos imitadores de Cristo, nuestras acciones habrán de ser aquellas que honran a Cristo. Pero el evangelio viene para que nuestro espíritu, mi alma y mi cuerpo tengan comunión con Dios, de tal manera que no me justifico por mis acciones o por lo bueno que haga, sino que yo soy justo ante el Padre por la fe en su Hijo. Y la fe no solamente se deposita cuando digo creo en Él, sino que mi fe se deposita en Cristo Jesús, y es real cuando yo escucho su palabra que me habla a mi corazón y yo la recibo y quiero vivir por ella. Es decir, que yo me atrevo a decirme a mí mismo: muero a mi forma de ser para vivir como tú me enseñas a mí a vivir, y el resto será fruto de eso que tengo en mí. Ahora bien, el versículo número 25, después de habernos enseñado lo que nos ha enseñado en las 2 acciones anteriores, entendiendo Pablo que si una persona es consciente de que vive por la palabra, esa palabra comenzará a renovar todo su interior y eso se manifestará en su exterior. Es decir, que la predicación no se queda solamente en palabrería, sino que la predicación se vuelve un vivir. Porque entienda esto: Dios, guardes esto en su corazón, Dios no nos mandó a predicar. Repita en su mente eso: Dios no me mandó a predicar. Y puede que usted tenga choque. ¿Cómo así? Toda la vez me han dicho: ¿usted a cuánto le predicó esta semana? A mí, porque tengo que comenzar por mí mismo. Y pues Dios nos mandó a través de su Hijo a discipular, y eso es diferente. Porque cuando yo hago discípulos, yo tengo que no solamente darle el carretazo a la persona, tengo que hablarle la palabra de vida y caminar con él para enseñarle, mostrarle cómo se hace, cómo se vive la fe. Predicar
Predicarlo puede hacer incluso alguien que se haya memorizado el discurso y no ser consciente de lo que está diciendo. Pero hacer discípulos es necesario que se viva y se enseñe a vivir, que se pasen las pruebas juntos. Y eso no se puede hacer así en masa. Eso se tiene que caminar con la persona. Jesús por eso eligió de entre la multitud a unos discípulos para discipularlos. Y luego les dijo a ellos: vayan y hagan discípulos, enseñándoles, mostrando, haciendo cómo se vive para mí. Y el primer punto donde uno aprende en dónde vivir para Él es en la intimidad con Él. Es la primera acción que debemos aprender. Pero dejemos que Pablo aquí nos recuerde. Dice, versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y lo primero que Pablo nos está diciendo, y le pido a usted que esté muy atento, porque cada oración me voy a esforzar por hacerla de la manera más rápida y concisa y simple de poder comprender. Tal vez usted haya imprecisión en mis palabras, y le pido a usted que me perdone por no ser tan preciso en lo que Dios comunica. Pero usted, que es más ávido para entender, le exhorto a que entonces usted también, salidos del culto, a cuantos pueda, usted también se esfuerce por enseñar, para discipular. Pero trataré de ser lo más preciso. Dice, por lo cual, desechando la mentira, lo primero que hay en nosotros es una voluntad. Yo decido desechar la mentira. Y nosotros como cristianos decidimos desechar la mentira por un simple principio. Jesús dijo: el padre de la mentira no es mi padre, el padre de la mentira es Satanás. Y le está diciendo a un pueblo que dice: si ustedes siguen la mentira, ustedes son hijos de él. Así que en nosotros debe haber un deseo de desechar la mentira. Ahora, si desechamos la mentira, ¿qué acogemos? Jesús dijo: yo soy la verdad. Así que en nosotros debe haber la conciencia de pensar, hablar y sentir la palabra que salió de la boca de Jesús de Nazaret. Esa es la verdad. La escritura dice en Juan capítulo 1 versículo 17 que Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Hablar y caminar en la verdad es hablar y caminar por causa de sus palabras. Caminar en la mentira solamente nos va a llevar a la muerte. Y no camufle la mentira de ninguna manera. Viva por las palabras de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo una palabra que acentúa esta enseñanza de Pablo. Él dijo: que su sí sea sí y su no sea no. Usted no necesita jurar. Vuélvase un hombre y una mujer de honra. Vuélvase un hombre y una mujer que hacen valer su palabra. Así somos en el reino de los cielos. Y cuando nos equivoquemos, habremos también de hablar la verdad y decir, confesar nuestro pecado, confesar la ofensa entre el hermano. Así somos en el reino, no por la mentira. Y entonces en nosotros, habiendo ese deseo de desechar, nuestro corazón comenzará a brotar en luz, porque será la verdad la que nos comienza a gobernar. Y luego dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, que Él nos está invitando a hablar con el otro la verdad. Háblele a su hermano la verdad. Dígale a su hermano lo que necesita escuchar, y él lo que más necesita es escuchar la palabra de Dios. Cuando un padre está educando a su hijo, mi sugerencia no es que le diga: hijo, es que yo quiero que tú seas un hombre de bien. Porque lo que usted quiera no va a pasar en su hijo. Pero es mejor que usted le diga a su hijo: hijo, yo deseo que tú seas el hombre que Dios quiere que seas. Pero para que seas ese hombre, necesitamos conocer la palabra de Dios, y que usted le enseñe la palabra de Dios a su hijo y le enseñe a hablar y a caminar en la verdad. Si su esposo, si su esposa no conocen de Cristo, que también le diga lo mismo: amado, amada, yo deseo que tú prosperes en Cristo. Porque nuestros deseos son engañosos. Y dice entonces el versículo número 25 al terminar: porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí, hablando en la parte relacional, Pablo está diciendo que no se debe permitir, se debe desechar el que entre nosotros como hermanos nos hablemos mentira. Obviamente también con los de afuera. En nosotros debe haber lealtad al hablar.
sin temor al que pasa. Dice la escritura en Proverbios que el justo habla la verdad, así su vida peligre. Y es muy charro, no, es muy charro, no. Es horroroso y vergonzoso saber que incluso entre nosotros como iglesia todavía nos mentimos, todavía nos fallamos. Recuerdo yo que una vez, recién comenzó la iglesia, estaba viendo un material que había preparado una maestra de la iglesia infantil. Y entonces yo le dije, envíame lo que tú estás preparando, y me lo envió. Y cuando yo lo miré, yo me di cuenta que esas palabras no eran la forma en como ella habla. Entonces yo le dije, ¿alguien te ayudó? Y dijo, no, 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 pastor, yo lo hice. Y yo le dije, ok, qué bueno. Y entonces yo cogí unas partes del texto y comencé a buscarlo por internet, y todo lo comencé a encontrar y lo comencé a enviar con las páginas web. A enviar, no, a escribir. Antes de escribirlo le pregunté, mi querida maestra, una pregunta, ¿cómo lo hiciste? No, pastor, yo entré en oración y Dios me fue revelando todo, y entonces yo fui escribiendo, fue muy bonito, fue un trato muy bueno. Y le dije, ok, ya te envié el texto corregido porque hay unas imprecisiones. No hay ninguna. Pero le escribí. Le dije, esto lo encontraste acá, esto lo encontraste acá, esto lo encontraste acá y esto lo encontraste acá. Y no me engañes, porque yo no te pregunté para acorcharte, te pregunté fue para orientar. Pero si entre nosotros nos hablamos, tú ya como maestra no eres apta para enseñar a los niños. Ah, pastor, pero es que todos pecamos. Sí, pero no quiere decir que toleremos el pecado. Si tú eres capaz de mentirme a mí en la cara, tú eres capaz de enseñar a los niños con mentira. Y esos maestros no necesitamos. Y en ese entonces le dije, muchas gracias por el servicio. Cuando aprendas a caminar en verdad y a hablar de frente, puedes volver a enseñar. Y le agradezco que usted nos salga preguntando, ¿quién habrá sido? Si quiere saber, me pregunta y yo lo llevo ante el tal. Porque la tal se arrepintió y está acá en la congregación. Así que si usted me quiere saber, yo lo llevo, se la presento. Bien. Es inaudito que nosotros, siendo renacidos por la verdad, toleremos la mentira. Porque asimismo cuando nos arrodillemos a orar, brotará mentira. Padre, te amo con todas las fuerzas de mi ser. Padre, ya voy, Padre, con todo lo que yo soy. Mentiroso. Abandonemos la mentira. Es mejor decirle, Padre, ¿sabes? Otra vez me cogió la tarde y no dediqué un tiempo para ti. Perdóname. Y yo sé que tú me perdonas en la cruz, Dios. Pero ayúdame, eso es más honesto. Que decirle te amo con toda mi fuerza, pero mentira. ¿Entiende por qué es ahora un accionar cristiano? Hace 8 días aprendimos cómo se transforma la mente, cómo las palabras de Dios comienzan a transformar ello. Pero el fruto debe darse realmente. Dice el versículo 26, airaos. Es decir, que es normal que usted se enoje. Es normal. Pero dice, pero no pequéis. ¿Cuál es el pecado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos lo interpretan como si pelea con Steven, antes de que el sol se oculte, tiene que pedirle perdón. Porque qué tal que se acueste a dormir y amanezca muerto. Quedan con no te pedí perdón. No, no, no. Cuando dice el sol no se ponga sobre vuestro enojo, está dando a entender, no se deje calentar la cabeza y quemar todo lo que esté a su lado. ¿Alguien aquí le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Que uno como que ya cuando hay un momento de luz, uno tengo que aislarme, tengo que quedarme solo, si no aquí la voy a embarrar muy feo. Porque la palabra del Señor muestra a un Jesús airado, sí, ejecutando justicia y ejecutando también palabra en la cual está diciendo a los malvados que se arrepientan antes de que el Hijo del Hombre regrese en las nubes con sus ángeles, porque ese día entregará a cada uno conforme a lo que habrá hecho.
Así que lo que Dios está diciendo, yo soy el que le paga a cada uno. Ustedes no actúen en su ira, porque obrarán mal. Por eso muchos padres han lesionado a sus hijos de por vida, porque en una ira, en donde el sol se puso sobre ese enojo, golpeó a su hijo de tal manera que lo lesionó para siempre. Y cuando usted castiga de esa manera, se le olvida la misericordia y el bien que Cristo ha traído sobre nosotros. Así creo que el Señor está aquí enseñando eso. Ustedes tienen un Espíritu Santo que yo se los he dado, soy yo mismo en ustedes, y Él les dará dominio propio. Búsquenlo de Él. Pero nosotros a veces buscamos el dominio propio en el momento de la efusividad. Dame dominio propio, Señor, porque si no, despescuezo aquí a todos los que me atraviesen. Y está bien, claro, en ese momento lo necesita. Pero qué bueno volver de nuestro momento de oración. Señor, no quiero formarme a mi manera, quiero que tu carácter sea formado en mí. Ayúdame, Señor, hazme consciente de eso, porque Cristo vive en mí. Y hemos reducido a que Cristo vive en mí, a que solamente repita las palabras de Jesús. Es que yo sí tengo palabras de vida. Pregúnteme que yo le contesto con palabras de Jesús. Yo soy el más teso. Pero no, las palabras de Jesús son tan poderosas que crearon todo lo que vemos y tienen también el poder de recrear lo que somos a la imagen del Hijo de Dios. Así lo va a decir más adelante, versículo 27. Ni dejéis lugar al diablo. Cuando usted le da rienda suelta al enojo, el diablo va a tomarlo a usted como su siervo y lo va a utilizar para hacer daño hasta nunca más. Hasta nunca más no, hasta no encontrar límite. Incluso le va a hacer perder la conciencia para que usted haga daño y haga daño y haga daño. Y después, una vez que usted diga perdón, pues tendrá que reparar, y ese camino es más largo, porque destruir es muy fácil. Destruir es fácil. Coja, no sé, la camiseta, jálela hasta que se rompa, es muy fácil. Pero hágala. Tiene una construcción, así que ame lo que Dios le ha dado. No deje que Satanás se sirva de usted. No se haga un instrumento de Dios. Jesús dijo, la paz de Dios es en ustedes, no la ira de Dios. El enojo no nos corresponde a nosotros ejecutarlo. ¿Nos enojamos? Ok. Pablo se enojó con Pedro. Pedro, hermano, usted cómo es tan hipócrita, acabamos de comer aquí de todos esta carne y ahora que llegaron los de Jacob, entonces ahora sí no. No, hermano, no sea así. Se enojó, pero no cogió el hueso que les quedó ahí. No, él no, se quedó tranquilo. Él estuvo ahí calmado, no levantó las mesas. Le exhortó, y le exhortó de una manera que edifica. Mira lo que dice el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Y una premisa que está diciendo es que si Cristo nos ha sacado a nosotros del mal, pues ahora caminemos en el bien. Y está hablando de hurtar, yo sé, pero mire, le pongo un ejemplo sencillo. El que no leía la Biblia, lea la Biblia ahora. El que no oraba, ore. El que no ama, ame. No odie más. Y son cosas intangibles que solo somos capaces de ejecutarlas si nuestro espíritu está vivificado por Cristo Jesús. Porque en el mundo solamente se enseña a vivir por los deseos del mundo, por nuestras propias pasiones. Pero Cristo tiene el poder de transformar nuestro interior, de poderlo vivificar y hacernos unas nuevas criaturas. ¿Usted es consciente que en Cristo Jesús somos nuevos? ¿Usted es consciente que en Cristo Jesús es nuevo? Pero pareciera que no, porque ahora en el discurso se nos permeó una parte que parece que no, que lo niega, que le está diciendo cada rato a la gente: Raúl, no me digas que yo soy bueno, yo soy una mugre, yo soy una porquería, yo soy lo peor del mundo, pero por su gracia puedo vivir. ¿Cómo así? ¿Luego Cristo no lo hizo una nueva criatura? Eso que acabé de decir era lo que yo era. Ahora vivo en su espíritu. Ahora Él renovó mi mente, renovó mi espíritu, mi corazón, para disfrutar de sus riquezas. Me revistió de Cristo Jesús. ¿Acaso todo eso es mugre? ¿Acaso todo eso es porquería? Esa es la nueva criatura que Él ha hecho en mí. Es diferente que yo le diga: Raúl, ora por mí porque me ensucié. Y la palabra de Dios dice que nos lavemos unos a otros. Ayúdame. Eso es diferente. Pero maltratar lo que Cristo ha hecho en mí, no.
Es que Él nos limpió en serio. Yo era del mundo y todo lo que fui en el mundo, aunque fue tan bueno en ese momento, eso lo tengo por estiércol. Pero lo que soy en Cristo Jesús lo amo. Y lo amo tanto que quiero llegar al reino de los cielos, porque allá lo veré en plenitud. Ahora por lo pronto nos vemos a cara descubierta, pero cuando estemos allá estaremos renovados absolutamente. ¿Cómo no añorar vivir en Cristo? ¿Cómo no añorar vivir esta nueva criatura? Está bien que aceptemos que somos pecadores, está bien que aceptemos que somos débiles, pero no está bien que menospreciemos la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Usted, mi amado y mi amada, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y no se trata de que se convenza, sí, yo soy una nueva, ok, ya, convencido, ya, nuevo discurso, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No, es que la palabra lo va renovando a usted, deje que eso se haga. Él lo hizo libre, mi amado. Entonces Pablo, entendiendo eso, que las personas están pensando ahora por Cristo Jesús, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Imagínese, si eso le dice al que robaba, imagínese al que antes odiaba. ¿Qué le está diciendo? Al que odia, no odie más bien trabaje, es decir, ame, y del amor que Cristo le ha dado, extiéndalo a todos los necesitados. ¿Comprende? Que lo que hacemos físicamente primero ocurre espiritualmente, y eso transforma toda nuestra forma de pensar, toda. Y luego le dice, y este pedazo es muy bonito, 29. Claro, el 28 yo podría aquí darle un discurso a usted para que aprenda a ser generoso, porque está diciendo que usted trabaje para dar. Y eso es un principio de la iglesia, dar. La iglesia habrá de ser de corazón generoso. La iglesia debe ser generosa, porque Cristo es nuestro proveedor. Cristo es el que nos ha provisto, y nosotros somos administradores de las riquezas de Cristo. Nada es nuestro, nada es nuestro. Y entonces dice el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto es algo que a veces me hace sentir abuelo con los jóvenes, porque como los jóvenes hoy en día no necesitan preguntar cómo se llama. ¿Sabía eso? Ellos ya no necesitan preguntar cómo se llama, porque de entrada ya saben cómo se llama. Y entonces yo, pero él tiene un nombre, ¿por qué no lo llama por? Yo tengo un nombre, a mí hábleme por mi nombre, no me ponga apodos. ¿Sí? Y la Biblia tiene un mensaje sencillo en Proverbios. Dice: de la abundancia de corazón habla la boca. Y hoy quiero exhortar a unas personas, no, a toda la iglesia. Y es porque de las puertas para acá muchos se cohíben de ser vulgares con sus labios. Eso aquí entran y: pastor, buenos días. La presencia del Dios Altísimo lo revista y endulce esas palabras que tiene para mi amable espíritu, que viene noblemente a recibir la palabra que Dios ha enviado. Pero cruzan esa puerta y ¿qué hubo, 30 muelas? ¿Que ha hecho bien o no? Y eso de ahí para arriba. Amado, de una vez le aligero la carga. Usted no se va a perder por eso. Sí, claro que no, pero usted es una nueva criatura. De la abundancia de corazón habla la boca. Es que qué oso, allá todos se llaman por igual y yo llamándolos por nombre van a pensar que estoy bravo. ¿Quién va a pensar que usted es el que piensa que van a estar bravos? Yo también fui estudiante de colegio, yo conocí a Cristo estando en la universidad y todos también allá se llamaban igual. Yo era el único que me sabía los nombres. El día de amor y amistad yo les ponía el nombre, no el apodo. Yo con cariño, Juan. ¿Sí? Pero lo importante no es que usted diga: ah, me dijeron hoy que no sea grosero. No, eso no es lo importante. Lo importante es lo que le acabé de citar de Proverbios: de la abundancia de corazón habla la boca. ¿Usted con qué está llenando su corazón? ¿Con la palabra de Dios o con qué? Porque si usted tiene palabra de Dios, usted va a tener consejo de Dios para los demás. Usted va a ser alguien que edifica la iglesia, no alguien que la destruye, porque usted también destruye la iglesia con buenas intenciones. Hermana, dígame por favor, ¿qué hago en esta situación? Pues yo creería que lo que tú deberías hacer es esto. A mí me parece. No,
Dios edifica. La palabra de Dios dice que deberías hacer esto. Ah, ¿quién está dando el consejo? Cristo, Dios, no yo. Porque mi corazón me puede engañar. Necesitamos que de la abundancia de corazón hable la boca, llene su corazón con la palabra de Dios, no con sus deseos. Hay un texto que se utiliza para los cumpleaños muchísimo y es: Dios conceda los deseos de tu corazón. ¿Cierto? ¿Alguien lo ha regalado? ¿Cierto? Y ese corazón bien. Dios conceda los deseos de su corazón y él con ganas de despescuezar a alguien. Uy, sí, ojalá, Dios, ayúdame, escúchame. En pleno cumpleaños y él con deseos de separarse. Y Dios conceda los deseos de su corazón. Uy, sí, tú quitarme ese martirio. Un hijo que está que ojalá se mueran sus papás porque tiene odio en su corazón y Dios conceda el deseo de tu corazón. No. Cuando usted lee esa escritura, antes el autor está hablando de que aquel a quien Dios desea conceder los deseos de su corazón es un corazón que se arrodilló ante él para hacer su voluntad. Entonces yo no deseo que Dios conceda los deseos de su corazón, sino los deseos de él los conceda en usted. Eso sí, porque sé que todos sus deseos son de bien para nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tiene usted en su corazón? Permítese lavar, limpiar por Cristo. Cristo le enseñó a Pedro la manera de limpiarse por dentro. Dijo: vosotros estáis limpios por la palabra. Pero no repetirla, sino recibirla, aceptarla. Y un ejemplo de eso es fácil, acá lo acabo de colocar. El que hurte, ¿cree en Jesús? Sí, entonces no hurte más, hermano. ¿Ya? Es que me pica. Ore. Y no estoy diciendo ore como dice mi esposa a veces que los pastores contestan así: ore, ore, no, ore de verdad, o sea, arrodíllese ante Dios, pídale ayuda. Y termina diciendo aquel versículo 29, sí, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a quién? Es decir, que la palabra también debe llevar gracia, salvación, vida a los oyentes. Y dice el versículo número 30: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire este versículo estos dos versículos 29 y 30 tan asombrosos. ¿Qué está diciendo? Mire lo trivial, lo liviano a lo cual usted puede tomar la palabra. Me dijeron que no sea grosero. No, o sea, sí, pero no es ese el mensaje, es más allá el mensaje. Mire lo que está diciendo, versículo 29 y 30. Primero está diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Le digo una palabra corrompida? ¿Le digo una palabra corrompida? William, Dios dice que todo lo que toque la planta de tus pies te pertenece. Eso es una palabra corrompida, porque esa palabra fue para el pueblo de Israel, no es para William. Y tiene corrupción porque la estoy dando mal y no es para ese el propósito. Esa es una palabra corrompida. Voy a dar otra palabra corrompida. Ay, Señor, ¿por qué no las anoté? Dice uno: no, yo me acuerdo. Una palabra corrompida: yo y mi casa serviremos al Señor. Listo. Entonces, ¿su casa salva? Claro, ¿por qué? Porque yo creo. Pero ¿y su casa? No, la palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, pero ¿está comprendiendo lo que está diciendo? Sí, claro. ¿Qué dice? Que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y su casa le está sirviendo? No. ¿Conocen de Cristo? No. ¿Pero qué pasa? Yo y mi casa serviremos. O sea, está ciego. Es una palabra corrompida. Las dos personas que yo me acuerdo que dicen en la Biblia: yo y mi casa serviremos al Señor. El primero, Josué. Y Josué cogió una espada y trazó en el piso una raya y dijo: háganse aquí conmigo los que están por nuestro Dios, y quédense allá los que le sirven a los demás dioses. Y el pueblo de Israel se dividió entre los que le servían a Dios y los que no. Y los que le servían a Dios mataron a los que servían o se habían todavía quedado en otros dioses.
No, señor, entonces yo y mi casa, espera, todavía no. Y en el otro lugar es un gentil que recibe la palabra. Y si él dice, yo y mi casa serviremos al Señor, acto seguido, se va a la casa y predica la palabra. Y dice que la familia, incluso sus sirvientes, recibieron la palabra y la salvación llegó a esa casa. Su familia no es salva porque usted sea salvo. Y eso es una palabra corrompida. Y fíjese que no dije ninguna vulgaridad. Di una palabra corrompida. Porque necesitamos permitir que nuestra mente sea la mente de Cristo. Sus palabras en mí, no mi sentir, alumbrado ahí, salpicadito por algunas cositas de Dios. Y luego dice, porque si usted sigue hablando palabras corrompidas, contristará al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino a dar testimonio de usted. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo, el Espíritu Santo les recordará mis palabras y les dará de lo mío, porque para eso viene el otro Consolador, para darles de lo mío y para llevarlos a toda verdad. ¿Entiende que esto no está hablando de que deje de ser grosero? Habla de algo más allá, de hablar, de vivir por la palabra sanamente. Una cosa es que una predicación y un discurso sea bíblico y otra cosa es que sea la verdad. Y la verdad solo la tiene Cristo, no la tenemos nosotros. Nosotros vivimos en la verdad y el Espíritu Santo nos recuerda la verdad, pero el único que tiene la verdad y es la verdad es Jesús. Necesitamos la verdad para estar libres siempre, porque quiere decir que si usted y yo tenemos palabras corrompidas, estamos en esclavitud de nuestros deseos, porque hablamos y predicamos conforme a nuestros deseos en el corazón. ¿Necesitamos el Espíritu Santo, amada iglesia? ¿Lo necesitamos? ¿Es consciente de lo que el Padre nos está pidiendo hoy? Una familia de acción es la familia que el Padre le da palabras de edificación a su hijo, que la esposa a su esposo y el esposo a la esposa. Y entonces dice acá que el Espíritu Santo fue con el que fuimos sellados para el día de la redención. Esto es una palabra sencilla y que Dios nos permita predicarla dentro de pronto. El Espíritu Santo es el sello de los salvos y eso es indiscutible. Ahora, si el Espíritu de Dios está en mí, caminaré guiado por su Espíritu. La marca de que somos los hijos de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros, es la promesa del Padre. Versículo número 31. Quítense de vosotros toda amargura. De aquí en adelante lo que va a decir es así, cada vez mayor. ¿Qué es la amargura? La amargura es ese punzón que usted siente, esa queja, ¿no? Y voy a poner ejemplos sencillos acá en la iglesia. Llega un servidor, su llegada es a las 7:30 y todo el equipo de trabajo va a llegar a las 7:30 y el juicioso. Porque estamos en diciembre, ¿no? 8 de la mañana y no llega el otro servidor y él. Ocho y media llega el otro servidor. Qué pena, hermano. Y él lo abriga con el amor. No, tranquilo, venga, yo estuve por todos, todo bien. Una vez, dos veces, tres, comienza a nacer en su corazón amargura, porque ya se da cuenta que ya se volvió costumbre, entonces ya comienza ya a ser punzante. Y lo estoy poniendo de ejemplo acá, porque si quieren colocamos un ejemplo en la casa, que es lo que nos ocupa. Otra vez lo mismo, se vuelve amargo y entonces comienza a haber algo punzante. Y esa amargura comienza a generar irritación. Y luego dice, toda amargura, enojo. El enojo es después de la amargura. Se dio cuenta que ya no estaba, sino enojo significa respirar fuerte. Entonces ya, y ahí es donde le preguntan, ¿está brava? Enojo
es respiración fuerte y es debido a la seguidilla, la amargura. Luego dice, abandonen también ¿qué? La ira. Y la ira ya le está excitada a la persona, es decir, ya no solamente respira, sino que está a punto de golpear. Es el inicio de las acciones violentas. ¡No me hable! Bueno, en la iglesia no se grita, en la iglesia se ignora. Llega el momento del saludo y ¿por qué? Me tiene colmado. Y al que le está dando la espalda es el esposo, la esposa, los hijos. Menos mal vino a la iglesia para que Dios haga algo en usted. Y comienza a ser violenta la acción, porque está airado. Fíjese que Jesús, cuando tuvo ira, ¿qué hizo? Levantó las mesas. La ira es el principio del enojo, de las acciones violentas. Luego dice, ahora sí, toda gritería. Un momento, mi querido, vamos despacio. Gritería. Y esa gritería es un clamor. Y la gritería ya desarma al otro. ¿Usted se imagina que un servidor le grita? Yo nunca he escuchado eso acá. Yo, no sé usted, yo espero que no. Pero yo no me imagino esa figura en donde un servidor le grite al otro. Ay, qué pena, ¿qué va? Siempre llega tarde. Yo creo que eso pasaría. Ay, pero yo creo que muchos deseamos hacerlo. Ahí sí, yo también lo he deseado hacer. Yo a veces deseo a los jóvenes, parce, levante esas manos, dóblese ante el Señor, sí, hágase el favor de conectarse con Dios, sí. A los papás, mi amado, porque acá uno utiliza un lenguaje, ¿no? Mi amado, mi amada, por favor, sea tan gentil, tan amable y rómpase delante de Dios, sí. Desármese. Hablando, quisiera gritarlo, pero como el evangelio no es obligado. Pero cuando usted grita en la casa es que perdió el control, que ya la amargura, la ira y el enojo lo están dominando. Y luego dice maledicencia. Y eso ya es que usted comienza a despreciar y a menospreciar al otro. ¿Le ha pasado? Que usted ya tiene tanta ira que ya lo menosprecia. A mí me pasó con una obra acá en la iglesia. Hicieron tan mal un trabajo que yo ya después, no, sabe qué, páguele y que ya no más. Y yo me di cuenta que mi corazón lo estaba menospreciando. Hasta allá llegué, ya no más, ya no, se hace tan mal eso que, o sea, paguémosle y ya se fue. No, pero también quiero, no, ya me hastié, no más. Estar ahí detrás, no, ya. Pero también sucede que también hay malicia. Y la malicia es que usted ya planea el mal para el otro. ¿Se da cuenta que va incrementando? Y si Pablo está diciendo eso, es porque acá en la iglesia se puede vivir eso. Porque él está escribiendo una carta a una iglesia, no a gente que no conoce de Cristo. Y nosotros hemos permitido esto varias veces en nuestro corazón. Malicia. El padre a veces en la ira no me quiere hacer caso, entonces ojalá le pase algo para que me dé la razón. Y claro, sobriamente no lo desea, pero ay, padre, la ira lleva hasta allá. Finalmente dice, leamos ahora sí el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que está diciendo Pablo es que en nosotros ha entrado la bondad, la benignidad de Dios y el perdón. Y de esa benignidad y de ese perdón hemos de darle a los demás. Cristo nos ha llamado para que en nuestras casas haya benignidad, haya perdón en las casas. En nuestra casa tiene que haber perdón. Y yo sé que aquí llegan varias personas y uno trae a alguien nuevo, ¿no? Pastor, puedo orar por él, es que tiene un problema serio en la casa. Y a veces ese mismo que está pidiendo oración por el otro también necesita oración por él. Y necesitamos ser sanados en nuestras casas, porque en nuestras casas hemos vivido con mentira, con gritería, con enojo, con ira, deseándonos malas cosas. Y necesitamos que Cristo transforme nuestros pensamientos y nuestras emociones. Hay ira entre padres e hijos,
entre hijos y padres, entre esposos, entre abuelos, entre nietos. Y necesitamos deshacernos de eso para que nuestra casa esté sana y evitar, dice acá, lean conmigo por favor, versículo 25, por lo cual, ¿qué dice? Desechando, tenemos la habilidad de desechar. Desechemos lo malo en nuestra casa, permitamos que Cristo nos sane. Antes sed benignos unos con otros, seamos buenos los unos con los otros. Y dice, perdonándoos unos a otros, que haya perdón del uno hacia el otro. Y pone la medida. ¿Cuál es la medida? ¿Como su papá lo perdonó a usted? Como Dios, dice acá, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y todos los mandamientos de Dios en Cristo son posibles de cumplir. Amar como Cristo nos amó es posible cumplirlo. Y no es para superhombres y supermujeres hiperespirituales, no. Es para hombres y mujeres sencillos de corazón que permiten que esa palabra los gobierne. Amados, con esta charla terminamos esa seguidilla que hubo de la familia. No es la última, pero necesitamos ser conscientes de la palabra de Dios para que nuestras casas sean gobernadas por su palabra. Y mi casa será gobernada por su palabra si mi corazón está gobernado por su palabra. Seamos una familia que actúa con una mente cristiana. Seamos una familia de mente sana, de mente cristiana. El Señor sea con nosotros y por nosotros siempre. Le pido a usted el favor que se ponga en pie para orar. Y quiero terminar explicándole la palabra perdón. ¿A alguien le cuesta perdonar? No, hable por usted. A mí me cuesta. Le voy a explicar qué es el perdón y le va a quedar más fácil perdonar. Perdonar, va a suponer que tengo una rencilla horrible con Stephanie. Terrible. Y es necesario que yo la perdone. Perdonar es saber que no se lo merece porque me faltó, pero la perdono. ¿Entiende por dónde comienza? Es decir, yo soy consciente de que no se lo merece, pero le doy el favor. Es decir, paso por alto la ofensa. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos su perdón, su favor, su benignidad, su bondad. Pero ¿el qué hizo? Pasó por alto la ofensa. Eso es perdonar. Así que no vuelva a decir, pero ¿cómo lo perdono si me hizo daño? Precisamente. No se lo merece, pero perdone, como Cristo nos ha perdonado. Y cuando usted escuche que alguien le dice, lo perdono, sepa que le está diciendo, usted me hizo daño y no merecería esto, pero hoy quiero darlo. ¿Es claro? Ahora aprenda a entregar ese perdón como Cristo nos lo dio, con amor. No, lo perdono, fresco, todo queda bien. No. Sea capaz de perdonar viendo a los ojos. Sea capaz de perdonar siendo consciente que el otro lo lastimó. Sí, usted me lastimó, pero yo lo perdono. Me lastimó, pero yo lo perdono. Y ahora que lo perdono, soy libre para amarlo. Soy libre para amarlo. Y en eso se manifestará la bondad del perdón. Que hayan casas sanas en Iglesia Viva. Necesitamos casas sanas. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.